Queridos amigos, empecemos hoy con mucha alegría con este cante para disfrutar y reír en nuestra querida lengua la jaquetía. Y de esto vamos a tener hoy nuestro encuentro. Ama saber, tuvimos muchos cariños de vosotros, porque por 2 ajades no nos encontramos. Así que me sale el corazón que estás todos vosotros aquí hoy para acompañarnos. Ama, vamos a empezar como se debe. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los amigos de todas las bandas del mundo que vienen aquí a partillar con vosotros unos encuentros de Ajad. Ya sabes que esto es una maravilla y para mí una bendición de poder tener tantos musafires y tantos balabayes que nos hablan de cosas tan hermosas en nuestras queridas lenguas del judeo español, en vez de el ladino y hoy como tenemos la jaquetía. Ama, antes de todo, va a empezar a partillar con vosotros nuestros anuncios de cada semana. Estamos hoy en nuestro programa número 102. Y vos voy a contar que la próxima semana, el 30 de octubre, vamos a tener un encuentro por el judeo español con el griego. Esto será con el balabay, el doctor Devinar, y su musafir, el doctor Isaac, y no, como le llaman, Ben Mayor. Ellos nos van a hablar de este hermoso sujeto a las mismas horas cada día. Ama, este día tenemos de tener cuidado porque 30 de octubre van a empezar a trocar las horas en algunos países y ciudades. Así que ya en el reclamo están las horas nuevas y lo podés mirar en nuestra página sefarad.com, el reclamo con las horas de cada lugar ya trocadas del 30 de octubre. Como siempre, vos invitamos, vos convidamos a mirar los filmicos que tenemos de todos los programas y esto lo podés hacer en youtube.com/sefarad o directamente en nuestra página sefarad.com/tv. Vas a encontrar todos nuestros 102 encuentros ahí para escoger uno a mejor de otro. También, si nos queréis dar vuestro ayuda para continuar más y más con los costes de los encuentros, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y ahí vas a tener el modo de darnos vuestro ayuda. Y además, no todo tiene que ser en dinero, ama, que sí, los pagos tenemos de hacerlo en dinero. Ama, si metes en nuestros filmicos del canal de YouTube, me gusta, me place para nosotros, entonces esto también nos da una grande ayuda para continuar más y más con nuestros encuentros. Y ahora sí, tenemos hoy, está de moda la jaquetía. Qué demanda tan interesante, vinida con bueno Alicia y también el Rab Baruch Garzón, que está con nosotros hoy como musafir. Querida, qué hermosura, ¿está de moda? Ya lo vas a ver que está de moda, pero primeramente te diré que si me despiertas al medio de la noche, te diré, buenas noches, buenos días, como lo dices tú, ya se está sembrando en mi oído. Bueno. Bueno, qué hermoso sujeto, por amor que siempre parece que la jaquetía está peleando para tomar otra vez un poco de aire, ¿no? Mira, no somos tantos como los judeo español hablantes del Oriente. Somos más poquitos. Así, para nosotros no es tan fácil y estamos chateados en todo el Holanda. Así que bueno, estamos será davagar. Esto, a vagar, ama, sabes que cuando sos menos cantidad, entonces pujas muy fuerte cada uno. Eso estamos haciendo, empujando la carroza. Pero te diré, bueno, te dejaré. Sí, perdona. Sí. No. En primero, Hazakim Beruchim, vosotros, tú y Marcelo, por hacer estos encuentros cada alhad que nos acompaña aquí.
es una cosa endiamantada. Así, venido bueno todos, venido claro. Nos espera un encuentro endiamantado y como lo demandó Liliana, vais a ver qué nos va a contar el rabino Baruch Garzón, si está de moda la jaquetía. Ancina. Empezaremos. Cuando quieras, ¿ya? Bueno, esto se va a descubrir hoy. Es un placer y un cabot grande oír el estimado Rabbi Baruch Garzón hablando de esto. Mirai, nací en Tetuán, me embellecí, me casé y ahora moro en Ranana. Estas palabras mezcladas me mandó Baruch Garzón para introducirle. Ancina se puede hacer esto. Mirai lo que topé en el internet. Para los que no conocen al rabino Benito Garzón, él nació en Tetuán, estudió en el Seminario Rabínico de Londres, en la Escuela de Altos Estudios Talmúdicos de París, en la École Normale Hébraïque de Casablanca y se empezó árabe clásico en la Universidad de Rabat. Él es licenciado en filosofía, en filología semítica y filología hispánica por varias universidades europeas. Baruch Garzón fue director de la Comunidad Judía de Madrid y el Gran Rabino de Madrid y es miembro y director de cadenas de asociaciones, institutos y programas. Y ahora él mora con su familia en Israel y ahí fraguó una quejilá lucida en Ra'anana. Voy a parar aquí, por amor de que si vos lo digo y todo, se nos va a cadear el tiempo. Así. Bueno, bienvenido y venido bueno y claro, Ferasmal Baruch. Ya se sabe que lo que más te place es hablar de tu cuna, de los tiempos perdidos en Tetuán. Contamos, ¿cómo fue la vida ahí? Bueno, muchas gracias, Alicia, por invitarme a esta reunión tan agradable con personas tan queridas. Venido bueno y venido claro a todos y con bien entre la salida a Pascua. Sabrís que yo nací en el ensanche de Tetuán, pero me crié en la judería, en casa de mi abuela, Rachel Garzón, que llamaban señora Jolla y la amiga la llamaban Jolí. Era una casa de patín con montera y baranda florida, con moradas altas, house de azulejos y vecinos que eran como hermanos, unos ricos, otros pobres, lo que el Dios le dio a cada uno, pero todo de hermanos. El alhad se sabonaba la ropa, se tendía en la azotea, se planchaba con plancha de carbón y se guardaba en la comodá y el baúl. Si entraba carne de la jornada, o hacíamos la cola en la carnicería. Pata para la final, ¿quién y quién la alcanzaba? Y si ya te la daban, o alévala a los haddadi y tráela para limpiarla, odea. ¡Qué tamara, mi bueno! El lunes se mercaba la comida, de ello en las tiendas, y de ello en los moros del campo que nos traían las verduras, hasta los rabanitos para el sabbá. Y las frutas, mi bueno, qué fruta. Ama como la de agora, que todo sabe a plástico, bueno está. Y las flores, para hacer el agua de zahar, y el agua de rosa, y el bojanú para el aguardiente, agua, y las berenjenitas para el letuario, y los membríos para el mosto, y la sofaifa para los sazá, hasta la atarsha, para ponerla en los despejos, para Pesach, cuando ya se jadeaba de deshamezar. Y todos los días, esa hierbabuena, harsha, adola, además se halla agora, todo eso se elevaba a la casa en alcofas y se cocinaba con carbón en los danafes y a sopla, desde la mañana a las bajas. El martes se hacían las tortas, la rosca, los bizcochitos y las galletitas para los niños y las visitas.
que cómo se hacía. Cuando nos acordamos de algo, lo miramos en el libro Dulce lo viva, que escribió Anita Bensadón de Madrid. Yo cuando se la haga y dulce lo viva. El miércoles era para coser lo que se cortó o el botón que se cayó y bordar desde la colcha y el pañito de crochet para tapar los jarros hasta la vainica para las sábanas. El jueves se mataban las gallinas, se pelaban y se cocinaban. Pero antes teníamos que mercar todo para el sabá y llevarlo a casa de una vecina a la mezquina. Hubo por lo que pesaban esas alcofas. Y vivían unas dorías 36 escalones, ahora me acuerdo. Lo mire el Dios y se apiade. ¿Que por qué? Porque esa mezquina se había quedado viuda a los 3 meses de casarse, no sepamos de mal. Y la mezquina perdió la razón. Cuando salía a mercar, la engañaban en el cambio. Entonces las vecinas de mi calleja, la calle Real Armada, calle de las Nogas y Ardil Torá, que hoy se llama calle de Tammo Pariente, se reunieron y dijeron saber lo que es. Cada una de otra la va a hacer la compra cada día. Y me le decían, fulana, da acá 3 pesetas para hacerte la compra. La pobre le daba 3 pesetas. Cuando le traían la compra, decía, agua, todo esto por 3 pesetas, a mí no me daban tanto. Y así cada día. Como mi abuela era un poquito más pudiente, entonces ella tomó el jueves para traer la compra del sabá. Pero ¿a quién le tocaba subirla a los 36 escalones? A mí, el pobre de mí. Pero ahora que me acuerdo, estoy tan contento. Y me acuerdo de mirar esa cara de esa pobre señora toda vestida de negro, pero tan feliz, tan contenta de ver llegar la compra a su casa. En fin, todo era misbot maasim tovim. Yo podía ir a Arvid sin pasar antes para recoger en su casa a un señor que no miraba y le tenía que llevar a Arvid. Cuando salíamos de Arvid, volverle a su casa. ¿Qué os contaré? Todo era misbot y maasim tovim. Así nos creímos. Eso es lo que mirimos. Vamos a enseñar al judaísmo en los libros, ni Gemara. Todo era lo que mirimos de los grandes, de lo que hacíamos modotro. Y así nos criaron. Y ushala, sigamos siendo encina. El viernes se amasaba el pan para el sabá. Y un pan más grande para el tamid. ¿Qué era el tamid? Guabadaka por lo diré. Venían 2 hombres de la Hebra con un saco grande. Venían al Setuán y decían, pan para el tamid. Quien tenía el pan, lo ponía en el saco. Quien no tenía, tomaba el pan del saco, lo que necesitaba. Un día, cuando terminaron de dugrear toda la judería y de ir a la calella de Anijin, le pregunté a uno, oye, ¿alguna vez te faltó pan? Nunca. Siempre sobró. Esa era la sedaká de Tetuán. ¿Sabéis cuántas cajas de sedaká había? 24. El descansado de Abraham Sayag tenía guardadas los recibos de las 24 cajas de sedaká que habían en Tetuán. Pues sí, el sabá, tefilá min hayarbit, nos lavábamos para el sabá. Wala, ahí te he hecho un novio, limpio como el oro. No te vayas a jugar con estos esgaitim, ni te tires por los suelos. Mira que no te me encisques. Y después del arbit de noche de sabá, esa de albóndigas con chicharros y ese caldo de pollo que aviciaban la alma. Y el sabá, después de tefilá, al aquilmorito con la olla, esa oriza y esa adafina de pata y el harbul, que cómo se hacía todo eso, que vos critiquemos, no acordamos de todo. Bueno está, a la cabeza. Lo miramos en el libro Saveur de mon enfance, que escribió mi amiga Fortuné Hassan, que el Dios se lo pague. Y hay muchos libros de eso. También vosotros tenéis en casa. O a miráislo y volví a hacerlo. Ama que ese golor, bada.
pues volver al alma. No todas las vecinas podían cubrir el agua para el sabbat. Tanto carbón era caro. Pero iban a mandar a los niños tefilá sin un vasito de té. Por eso venían el sabbat por la mañana con el tipá a la puerta. Jolí, ¿un tainto de agua tendrás? Y yo abaixaba corriendo. Tomaba el tipá, lo subía, mi abuela ponía el agua caliente y yo lo bajaba. Alguna vez me decía mi abuela, no, para, mi bueno, para. Yo voy a ir. Un día, cuando ya crecí, la pregunté, ¿por qué una vez bajabas tú y otra vez bajaba yo y otra vez no me dejaba de bajar? Mi rey, te lo explicaré. Algunas, cuando traían el tipá, lo traían vacío. No tenían ni azúcar, ni té, ni hierbabuena. Y yo le ponía todo y también unas hojitas de hierba luisa. Pero no quería que tú supieras quién tenía el tipá lleno y quién traía el tipá vacío, para que no viera de los niños en las nogas y dijera, este niño es pobre, este niño es rico. No, mi rey, todos somos iguales. Y todos los días desayunábamos con esos viñuelos de Alberto Derry. Oh, y esa torta untada con azuda para mañana. Y al mediodía, ese potaje que hallaba los tútanos en invierno, o esa paella en verano. Y de noche, esa sopita de apio con su cebula, o de estrellitas, o de fideos. Come que se va a tirar. ¿No te gustó, mi bueno? Me voy a escapar por ti. Te haré una tortilla. Y si entraba alguno y estábamos comiendo, ¿te quiere la suegra? O siéntate y gosta. La esnoga era la escuelita. Estaba enfrente de la casa de mi abuela, en el número 5 de la calle Real Armada. Se llamaba Yagdil Torah. Ahí aprendimos a meldar la cartía, Aleph Bet, con Rabbi Jacob Ben Elbaz. Le llamábamos Rabbi Conde, porque siempre iba bien vestido. La tefilá nos la empezó Rabbi David Aflalo. La perasá, Rabbi Jacob Levi. Los teamim, Rabbi Jacob Naon. El ladino, Rabbi Moshe Ben Adiva. Y el Hokle Israel, el Ora Hajim y la Gemara, Rabbi Abraham Shokron, que también nos enseñaba dictado en español y hacer las cuentas. Y para recordarlos a todos ellos, ya mismo de la tefilá que tenemos ahora en Ra'anana, Yagdil Torah, como las novitas. Aquí meldamos como en Tetuán, los mismos piyutín, las mismas voces, y hacemos la ilurá del Bisaben Gualillo, como la de su tefilá en Tetuán, y las selihot, como la de la tefilá de crudo, ya pasan esos tiempos, y las hakafot de Simchat Torah, como en mi tefilá, la de Abu Raham, todo lucido. Este año, ¿sabéis lo que hicimos en la Sukkah? Una paella para 160 personas. Y Baruch, vino el alcalde, esto es el... y cantimos las canciones nuestras, y el alcalde Chalado, y vino también a la paella. Espera, No. Baruch, un momentito. Estos recuerdos son endiamantados. ¿Me estás oyendo? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Me estás oyendo? Sí, dime. Bueno, espera. Para con Tetuán, porque tenemos mucho que hablar después. Vamos a parar con Tetuán. Vamos a oír a tu hermano, el descansado, con su consejita, ¿ah? Y luego nos dirás sobre el Agdil Torah de Ra'anana. Claro. Así, un poquito hablar, un poquito ver algo, un poquito... Los cuentos de mi hermano Moisés, que en paz descanse, son una maravilla. Sí, pero antes, ¿se puede ver la foto de la familia de Baruch Garzón, por favor? Aquí, vamos a mostrar tu familia lucida. Marcelo. Aquí la estoy metiendo. Ah, gracias, ok. Y luego... Ahí está mi mujer Ani, a mi izquierda mi hija Stella, al lado de Ani está mi hija Susana,
y luego mi hijo Abraham. Todos unos giales, ¿verdad? Todos giales. Alegre lo viváis todos. Sí, igualmente, vean Eso, lo bueno con los tuyos y todos con los vuestros. Gracias. Esto, con tanto amor, estás hablando de Tetuán, con tanto amor y ese ambiente que yo me recuerdo de mi madre y de mi abuela también. No me ashbea que la jaquetía se quedó moderna en vuestra casa, se quedó moderna porque todos vosotros lo habláis y lo contáis y lo escribís. Podemos poner la conseja de tu hermano ahora, por favor. Sí, para oírle contar esa conseja en Radio Sefarades. Se encuentran Shimón y Mosé. Oye, agüera que ferneo, ¿no te iba a ir de viaje? De viaje, viajaron midiguales y viajé yo. ¿Por qué lavas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué te pasó? No haya mal, es que con mi madre no gemeo. ¿Qué te hizo? La dishi, mamá, después de Purim me voy a ir de viaje. ¿A dónde te va a ir mi rey? A la Pesaj. Bueno, guamiré después de Pesaj. Y el Gomer, no contará del Gomer. Y la Ilulá, no tenemos gana de ir a Guazán. Tienes razón, mamá. Como me feo de quitar la gana, después de Guazán me voy. O sea, ay no. ¿Serás capaz de dejarme sola el Sabbo? Matan Torah mi alma, la ley santa. O está bien, salida a Sabbo, iré. Y la señal de la luz de mi dojo de tu padre no subirá a zorear a la meara. Tú eres del mejor y el hombre de la casa. Tu hermana no presta para decir Kaddish. Ajay, ojalá contigo, mamá. Y después que pase la señal puedo irme. ¿Cómo? Ahí, en las 3 semanas y ven a Mesarim, el Dios te jadea y mojadea a todos. Mira que Tishabeán no es broma. ¡Guajá! Pasará Tishabeán y mire, alguno viaja con esos calores. Tienes razón, esperaré que pase el tiempo del calor. Mira, Feranmal, cuando pase el tiempo del calor, ya estará Alain, Rosanay, Kippur y Sukkot y Simchat Torah. Alguno se va a su casa en los Yamim Noraim, o a cuando pase, mire, y en Hanukkah se viaja. ¿Ande van a encender la Hanukkah? ¿Y quién se la encenderá a tu madre? Adama. Además, hace mucho frío. ¿Alguno viaja con este frío? Bueno, mamá, te haré tu gusto, pero después de Purín como que me llamo Mosé que me voy de viaje. Volve, audea y repite. Total, que un judío nunca puede hacer planes. Siempre hay alguna Pascua o alguna cosa por en medio. Colorín colorado, hemos terminado. Gracias. Bueno, lleguemos a Ra'anana. Bueno, os tengo que decir que este cuento, también leído, lo leyó mi sobrino Alberto Israel Garzón, el hijo de mi hermana Raquel, que grabó esas canciones tan bonitas para Susana Baich. Sí, ¿A dónde está la grabación de tu sobrino? Pues son las que te mandé. Los dos cuentos que vos mandé, esos son. ¿Él lo grabó de tu nieto? Él lo grabó, sí. Qué bien. Bueno, familia artística tenemos aquí. Bueno, sí, por eso digo que la jaquetía está de moda. En mi familia, claro que sí. Quedó de moda. Pero, bueno, en Ra'anana, ya estáis ahora en Ra'anana. Pues estamos en Ra'anana, ya estamos en Yardil Torah, meldando como en Tetuán y enseñando a los niños. Todos lo paiteneamos y mis nietos son los que lo dirigen todo. ¿Todo en jaquetía? Parnasim, paitanim, shelihim, todo lo bueno. Pero ¿qué? Lo que saben de ellos y lo que aprendieron, y no como yo, que se me olvida. Ellos lo recuerdan todo. Aquí en las Hakafot de Simchat Torah. Y Torah la nunitana que migdal al Lebanon, mersenir behermon, tashuri mero shamana, y Torah la nunitana. Y mi nietecito, no hay como nuestro Dios, no hay como nuestro Señor, no hay como nuestro Rey, no hay como nuestro Salvador. ¿Qué digo mi nietecito? Mi bisnietecito, Moshe, escapado de mal. Y su hermana, si alguno estornuda, su hermana Suzanne, si alguno estornuda, salud y vida larga.
¿Quién se lo Qué empezó? gracia. Y cuando oímos de esas boquitas, esas palabras de jaquetía y esos cantares de antiguo, la verdad, ¿qué más se puede pedir al Samit Baraj? Que ver que los nuestros pertenecen a los nuestros. Bueno, os contaré que en esta tefilá también meldamos todo en ladino. Cuando viene Shavuot, meldamos el libro de Ruth. Y fue en día de juzgar los jueces, y fue hambre en la tierra, y anduvo varón de Betlehem, Yehuda, para morar en campos de Moab. Él y su mujer y dos sudillos. Y si llega el Purín, lo mismo. Y fue en días de Ahasveros, el reinado de India y hasta Etiopía, 127 provincias. En el año 3 de su reinar, hizo convite a todo el pueblo. Bueno, no lo voy a contar todo. Otro día os lo contaré. Y en Simchat Torah, ya viene el Señor de la remisión a decir a todo, vámonos da sillón. Y los de Tanja se quejan. No se dice remisión, eso es de antiguo, se dice de la redención. Mi bueno, a Tanja como Tetuán, cat del pan, cat del queso. Dos judíos, tres ideas, decía mi abuela. Dos Pero judíos, estos son modernos, no querían oír la palabra remisión, querían redención, porque en Tánger hablaban muy bien el español. También hablaban el italiano, porque había un liceo italiano. Y para decir te gusta, decían, ¿te piace? Y también hablaban en inglés. Preguntaban al padre, ¿comites bien, daddy? Y hablaban en francés. ¿esto es Lashon Hara? No sé. No, esto no. es no es Lashon Hara. No. Bueno, a seguir. Es para reír, es para reír. Es para reír, ok. Y en francés decían, ¿te gustan las carotas? Se llama la zanahoria. Y en arbía, ¿vas a ir al frontón Hayalay? La Yajay. Bodarriti. O eso es lo que yo quería. Todo esto no se lo conté a mi mujer, lo bueno mío, que se crió en Tanja, no vea yo mal en ella. Los de Tetuán también aprendimos arbía. Y francés. Nos ancêtres le gaulois. No queda nada de ello. Inglés. How do you do? Do you do how? Y todo lo bueno. Pero hoy en Ra'anana y en mi familia, la jaquetía está de moda. Mi nieto Jonathan, no vea yo mal en él, ya enseñó a su dijito a decir salud y vida larga cuando alguno estornuda, como vos lo dishi. Y jaddeso de palabra en jaquetía, que cuando salen de esas boquitas hacen como extendamos de la risa. Bueno, ahora vos contaré que antes de Rosaná fui a Tanja. Me invitaron para empezar el Centre de Recherche et Archives du Judaïsme du Nord du Maroc. Wow. Quiere decir un lugar donde van a guardar todos los papeles y los cantares y los recuerdos nuestros para que no se olviden y para mostrarlo a nuestros hijos y nietos. Momentito, por favor. Eso todo es tan endiamantado, pero no pondremos a tu nieto Aarón, escucharemos un poco de lo que hemos contado. Ya que les mentí, ponidlo. Sí, pero bueno, eso de Ra'anana es endiamantado. De verdad. Vamos a poner a tu nieto. Venido bueno, venido claro. Al aquí, a la usanza de la judería de Tetuán, lo corvó el Erenar. Feras mal corvo preto, asentado en un árbol, no sea su falta, tenía en la boca un queso endiamantado, con un olor de almizcle. Al aquí que un zorro en tubar listo como el solo, golió el queso. Dijo, ¿y ese cuervo preto va a comer ese queso endiamantado? No aleguen ni sean sus días, de acá le comeré yo y verá, se me haga. Le dijo, buenos días, señor cuervo, ¿cómo estás, feras mal? Y los niños, no me alten, ¿están buenos? Ala, y tungial lucí. Y ese traje negro. No se echen fea de ponerse ese color, el Dios no nos dé por qué.
Ya babá, qué bien te queda. Me vaya a acaparar por ti. Pero nunca te oí cantar en tefilá. Por eso no sabo si el jes que sale de esa garganta cuando paineas es también hermosa como esa cara de luz, no vea yo mal en ella. ¿Sabéis que el cuervo tiene una voz trocada, derrocada, que efseada, no sepamos de mal, como quien mal vos que yere, quien mal vos inventare? Pero el desgraciado, escuchando esas palabras de Hanifud, que yo los dice cantando para mostrarle a ese asno de zorro la voz de bagallo que tenía. O abrió la boca para cantar, se le cayó el queso, se le caiga el mazal. El zorro saltó de la vez sobre el queso y mirando al amargo del cuervo que tenía la boca abierta como la puerta del fendán, le dijo: ahora fedneate, que los janiferos como mí se aprovechan de los jamorín como ti. ¡Wow! Por la jerpa del cuervo. ¿Quién me mandó a hacer caso a este janifero? Y juró por los satiquim que ninguno le iba a volver a engañar. ¿El queso? ¿Que no vos ya gozar el zorro? Ah, bueno está, ¿qué os va a dar? Él solo se lo jadeó, y sin decir verajá. Ay, guau, ¿qué os pareció el cuento? Los de la Alianza dicen que le escribió Jean de La Fontaine. Y ese mero sabía jaquetear como modo troll. Qué gracia, qué gracia. Vaya por la gracia de tu nietecito, Aaroncito. Lo habla endiamantado. Se ve que lo mamó con la leche de su madre, ¿no? Mira, te diré, antes de como 15 años, bueno, en Tetuán, diremos así, antes de 10 años y tu mano de años, en los encuentros y clases de jaquetía que inicié en Nueva York, ponía los YouTube de tu nietecito. ¡Wow! ¡Cuánto nos arriábamos con él! Bueno, así se haga el mazal. Ya se ve que en cada de vosotros la jaquetía sigue de moda. Eso es lo que queremos. Sí, mira la moda. ¿Y qué de moda? Se nos hizo la jaquetía en estos días en todo el Olam. Se hacen reuniones. Tu esnoga en Ra'anana. Tenemos un curso de jaquetía en la Universidad de Haifa. Y me lo dijo David Benjamú Jiménez, uno de los dos profesores de ese curso, que se aumentaron todavía estudiantes en este semestre. Así se haga el mazal. Más importante y una gran cosa es de lo que quisiste hablar y te parí para mostrar a tu nietecito el diamantado. El Centro de Investigación y Archivos sobre los Judíos del Norte de Marruecos, en Tánger. Como vos dices. Sí, eso es una cosa endiamantada. Oh, y en su grande, hora muy orada. grande. Wow. Con favor de Dios. Contamos de eso. Mira, este es un lugar donde, como vos dices, van a guardar todos los papeles y los cantares y los recuerdos para que no se pierdan, que no se olviden, y para mostrarlo a nuestro hijo y nieto. O vino el señor Serge Verdugo, que está aquí en el centro de la foto, presidente de las comunidades de Marruecos. El señor Paul Dahan, presidente del Centro de la Cultura Judeo-Marroquí de Bruselas. La señora Zohor, directora del Museo del Judaísmo Marroquí de Casablanca. Mi amigo querido Abraham Benjo, de París, que tiene ahí con la señora Lina Amselem un grupo de jaquetía. Ellos están aquí en la foto. Anael Shukron, o un gial, del Museo Judío de París. Aviad Moreno, un gial de muchacho, que está escribiendo un libro sobre Modotro y que es discípulo del profesor de Tauni Jacob Bentolila de la Universidad de Beersheba, el hijo de Vidal. David Ben Hamoud de la Universidad de Haifa, que escribió un libro sobre la jaquetía de Melilla. Idris El Yazami, presidente de la comunidad marroquí en el extranjero. Jacob Marrache de Inglaterra. El señor Jam Abaida, director de los archivos de Marruecos. Y nos hablaron por Zoom Alicia, que gracias a ella tenemos estos encuentros de la Alhad en jaquetía. Elías Salgado del Brasil, Gladys y Sidney Pimienta de Israel, Jean-Claude Cooper-Mink de la Alianza Israelita de París, Néstor Garrido de Venezuela, mi vecina de la calle Alcázar de Toledo donde nací, Oro Annaori Ilburovix, la de los cantares de Shirinildo,
con Judith Cohen, ¿vos acordáis? O visitimos con Sonia Cohen de Azaguri el museo que hizo en la tefilá de Sayak de Tánger, la tefilá de Naón, la Mehará y la Keburá de Rabbi Mordejai Ben Yo, Zichro Libraja. Otro día fuimos a visitar la tefilá del Cajal de Arzila, el mikvé y hasta el forno de los judíos. Tenéis que mirarlo, endiamantado. Y también nos llevaron al Arache, donde recibió el Basha, nos puso unos dulces como los de Nantes, no sé vuestra falta. Y yo me reía. Me preguntó, ¿y por qué te ríes? Dije, porque me acordé de mi hermana Lucy, que escribió aquí que 2 judías del Arache hablaban, y cuando lo escuché lo que contó, me reí. Un día le pediré a Alicia que vos lo ponga y escucharéis lo que mi hermana, y también escribió mi hermana Lucy, una obra de teatro que se llama Abasha ese Calicú. Oh, eso es algo maravilloso. Yo le voy a pedir también a Alicia que vos lo ponga alguna vez. Miráis que vayáis a mirar todo eso y freshearlo. Y no olvidéis mi Tetuán, donde estamos adobando la Mehará de los de Castilla. Y vamos a hacer, con el favor de Dios, muchas cosas buenas en la judería para que no se olviden nunca los sadikim y las sadikot que ahí vivieron, la jaquetía que hablaron y seguiremos hablando. Para eso hizo Alberto Hayón, el presidente de Tetuán, y mi querido amigo Jacobito Cerrulla, una sociedad para que todos los judíos de Tetuán juntos ayudemos a guardar esos recuerdos y que nuestros nietos sepan de dónde vinimos y que no todo sea las millas del teléfono y el Netflix y otras tintas. La sociedad se llama Asociación Benéfica de Judíos Oriundos de Tetuán. Y si queréis saber lo que estamos haciendo y vamos a hacer Be'ezrat Ha'el, mandáisme vuestro nombre, vuestra ciudad de residencia y el número de WhatsApp o teléfono a baruchgarzón@hotmail.com o al teléfono plus 972 548 761587. Bueno, si no lo apunta a ti, no importa. Mirarlo en YouTube cuando Alicia lo ponga ahí. Y para no dejar quedar por más, da que vos contaré una conseja en Jaquetía de las que me contaba mi abuela en esas noches de invierno, Cabelanafe. Dice que Johá salió un día a la calle gritando, Lores al Dios, Lores al Dios, Lores al Dios. Agua Johá, ¿qué te gualó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te gualó? No sepamos de mal. ¿Qué pasó? Sabrís que me merqué una camisa. Me la puse, me la quité y mi mujer me la lavó y la tendió en el terrado. Vino el viento, la levó. Dice, ay, guau, ¿se te perdió? Dice, no, ya la hallé. ¿Por qué dice Lores al Dios, Lores al Dios? ¿Por qué lo digo? Porque cuando el viento la levó, la levó sola. Pero si la levó cuando yo estaba dentro, Te diré que mi madre me contaba ese chiste. ¿Me estás oyendo? Mi madre contaba este chiste, pero de otra versión. Que un día oían todos a la vecina gritando, "Wo por mí, wo por mí, wo por mí". ¿Qué pasó? Y dijo, mira, me fui a colgar la ropa en el techo. Ay, guau. Y y colgué la blusa la camisa de mi hijo. Ay, guau. Y vino un viento. Ay, guay, eso todo, por eso se grita. Y dijo, no, vino el viento y levó la camisa. Le dijeron, bueno, ay, ¿qué pasó? Vete abajo y tómala. Y dijo, no, pero imagina vos si mi hijo fuera adentro de la blusa, de esa camisa. Así me lo contaba mi madre. Y te diré, en Tel Aviv tengo una vecina que parece que su bisabuelo era rabino de Tetuán y llegaron a Israel en 1872. Y de ahí, hablando de una cosa y otra, lo descubrimos que los raíces son de Tetuán, también de ella. Su bisabuelo era el Rav Halfon. Y me dijo, ¿sabes? Ese chiste que está en la familia no lo puedo olvidar. Y me contó el mismo chiste. Pero dime, en Tetuán había solo un chiste. ¿Cómo puede ser eso? No.
Guarda que vos contaré otro para que no digan que en Tetuán nada más que había un chiste. Os Ale, quiero eso es contar, necesario. Alicia y Rab, os quiero contar que también este cuentidico se publicó en un libro de la Autoridad Nacional del Ladino. ¿Sabes esto? Sobre cuentos de Hazanim. Y está este cuento también, el mismo con unas estampas muy hermosas del hijo de Tamar Alexander. ¡Wow! ¡Qué Qué bonito! gracia. Ancina es este chiste en cada de todos los judíos. Todo era mlaga, todo era mlaga, todo era alegría. Sí. Hasta que vos contaré otro, que ya se va a caer el tiempo. Dice que la mujer de Johá le arqueaba los sentidos. Mércame una olla como la de la vecina. Mércame una olla como la de la vecina. Johá el mezquín no tenía de ande. Ah, bueno está, mujer, no tenemos chavo. Mércame y todos los días asusándole los huesos. Mezquín de Johá se franca de la vecina. Vecina ya vecina, ¿me prestarás la olla que mercate? Cuídamela. ¿Cómo no? Juana levó, cocinó, la lavó, se la volvió. La otra semana, vecina ya vecina, ¿me prestarás la olla? Bueno, toma, le prestó la olla. Y no, Johá se la volvió al otro día con una ollita chiquita dentro. La vecina abrió la olla. ¡Ah! ¿Y esto? La olla parió en mi casa. La ollita esa chiquita es tuya. Es la hijita de tu olla. Ah, qué bueno se tenga, qué bueno se tenga. Otra semana, vecina ya vecina, ¿me prestarás la olla para mi mujer? Sí, cómo no, cómo no, cómo no. En tu casa, las ollas paren. Bueno, pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas. Vino la vecina, en casa de Johá. Toca la puerta. Johá, ¿a dónde mi olla? La mezquina se murió. ¿Cómo? ¿Y las ollas se mueren? ¿Y las ollas paren? Qué gracia. Qué gracia. Bueno, ¿Sabes? o ahora si vos gustaron estos cuentos y estos cantares y todo lo bueno, empezáisela de vuestro dicho y vuestro nieto y con favor de Dios vuestros bisnietos, que veáis todo lo bueno con ello y vos alegres mitbaraj y vos mande salud y vida larga y tengáis un año como lo deseáis y deseamos para vosotros y para todo Israel y que Shemitbaraj haga lo bueno para todo y para vosotros aquí en Israel, que vos mande un poquito de tranquilidad y vos cuida a vosotros también ahí y a todos vosotros con favor de Dios, que somos su dijito y su dijita y que nos quiere mucho. Amén y amén. Así se haga el mazal. Pero mira, Baruch, te quise preguntar antes que ¿de qué te vas a embedecer en este centro lucido? Ya tendrás unos pensamientos. Pero antes que lo digas, que me lo contas, que me lo contes, podremos mostrar unas fotos ¿Cómo sobre no? el centro. Sí. Sí, ok. Marcelo, ¿puedes mostrar esas fotos del centro? El grupo, por favor. Gracias. Ya lo va a meter Alicia. Gracias. Sí, de este centro hay que hablar mucho porque es muy importante. Esta es la paella, ya la comimos. Ama, no nos convidates, tenés de hacer otra más para que todos vayamos a Ranana a comer. Pues venid a Ranana con favor de Dios. Y ya estamos saliendo para ahí. Espera, mira la ventana que ya estamos. Va. Ah, el alcalde de Ranana que vino y comió, así está gordito. Le gustó la paella. Se chupó los dedos. ¿Y cómo no? Este es el alcalde de Larache que nos puso los dulcecitos y me preguntó que por qué me reía cuando le dije que me acordaba del cuento de mi hermana Lucy, de la señora Forado de Larache hablando sobre el vestido que se iba a poner para la boda. Un día ya vos dije y le diré a Alicia que vos lo ponga para que vos riáis, pero me recibieron todos, la verdad.
Sí. no tengo nada que decir. Una alegría de vernos, una alegría de abrir ese centro, de trabajar para ello. Bueno. Una cosa que de verdad nos maravilló a todos. ¿De qué te vas a embebecer? ¿En qué te vas a embebecer con ese centro? Yo diría que es muy importante poner nuestras tefilás, el estilo de las tefilás nuestras. Yo, la verdad, tengo muchos pensamientos, pero Sí. no sé cómo lo van ellos a empezar. No sé por dónde van a empezar. Es un proyecto Cada uno de enorme. nosotros traerá lo que sabe y lo que puede. Sí. Y el ambiente ahí era muy bueno. Todo el mundo quería aportar algo, quería asociarse, quería ayudar. Y yo, modestamente, lo que puedo hacer es ocuparme de las cosas que tengan que ver con la tefilá, algo de jaquetía, hablar de nuestros hajamim, de los libros que escribieron y que muchos de ellos aún no están impresos y que no se sabe la grandeza de esos hajamim. Todo lo que oímos son Rosenfeld, Greenberg y todos son grandes hajamim, pero de lo nuestro no se sabe porque eran senuín, eran todos modestos y muy pocos publicaron libros, pero lo poco que hay que sacarlo, para que lo conozcan. Eso es lo que yo quisiera hacer en ese centro, si me dan la posibilidad de ayudar en eso. Y cada uno dirá, Oro traerá sus cantares, Susana Weiss traerá lo suyo, Abraham Benjo, que sabe de centros culturales, lo que no está en libro, porque trabajó muchos años en ello en Francia, puede aportar muchísimo. Todo, yo creo que todo y cada uno tenemos que aportar algo para que en ese centro se guarde el recuerdo de lo grande que fue esa quejilá del norte de Marruecos, de habla española, muy arraigada en el país y al mismo tiempo abierta a Europa. Era como una comunidad que era un puente, algo maravilloso. Y ahí creció lo mejor de nosotros mismos y no lo podemos olvidar. Y no debemos de dejarlo olvidar, porque fue un modelo de convivencia, de vida, de buenas costumbres, de moral, y todo eso, como dije antes, sin libros. Todo eso nada más mirar lo que hacían los grandes y hacer lo mismo. En fin. Qué anavá de todos, sí. Sabes, esta iniciativa es muy importante también. Por fin vamos a tener un centro de búsquedas, una adresa, digamos, dirección formal para contactar. Te diré que por mi sitio web, Voces de Jaquetía, el que fragué antes de unos 13 años, me siguen llegando todo el tiempo demandas y pedidas de parte de sejenim también y de judíos. Mi sitio web se ve como si fuera un sitio oficial de la comunidad y no es un sitio oficial, pero se ve así, por de que parece que no hay otra dirección. Jameo, que con Yagdil Torah, lo que haces tú en Ranana, y con el sitio web, pero primeramente con ese centro, vamos a tener una dirección para todo esto, para buscar, para leer, para saber. Estoy muy alegre por fraguar este centro y se puede decir que ya llegó la hora orada buenecita para esto. Te diré una cosa, cuando hablaste de tus nietos que saben a decir palabritas de aquí y de ahí, mi nietecita, cada vez que se caía, ya sabes cómo tomamos el ham. Yo decía, Willy, Willy, así decía. Ahora ella, una vez se cayó, se quedó en el suelo, dio la vuelta, me miró y dijo, Willy, 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 Willy. Estaba esperando que yo lo dijera. Con tanta gracia. Ah, sí, sí. Guasano de buenos crestis, y gracias a Alicia por ayuntarnos, y con bien vea otra vez vuestras caras, y como decíamos para la despedida, o aparece, el bien vos venga. Gracias, bueno, Alicia. Muchas gracias a ti por estar aquí.
Te diré, Ferasmal Baruch, te pregunté a lo primero, ¿cómo llamarte? Rebi Baruch Gerson, y tú con esa modestia tetuanía, igual como esas palabritas que me mandaste sobre ti, que son unas palabritas y no lo que está en el internet, me dijiste, llámame Baruch, así, sin Rebi, sin estimado, sin nada. Bueno, ya lo veo que en cada de vosotros, de tu familia, en cada de tu familia, la jaquetía no es una moda, más es una comunicación, continuación, la realidad, es la realidad. Estáis mostrando cómo dejar la jaquetía viva y jaireada, sanos y buenos, y que el Dios vos jadee a todos. Muchas gracias por esta hora diamantada contigo, fue un gran placer. Y para todos, estoy segura que tenéis vais a tener muchas demandas. Así, aquí está el rabino Baruch Garzón, que le gusta que le llamen Baruch, nada más, en el espíritu de Tetuán. Aquí está para contestar y a responder. Seguro. Tenemos algunos saludos, algunas chicas demandas, lo más todo felicitaciones. Ama, quiero decir al querido Baruch que esto habla de sabor de boca. Dites una habla tan hermosa, que ya por momentos no quedaba sin reír. Por momentos me caían las de los hoyos de sentir tan hermosa lengua, tan hermosamente hablada. Y me emocioné hasta, no sé, hasta el alma, el corazón de sentir a este nietizico tan gracioso, que es un placer este encuentro, esta salida de esto. Y tengo yo una demanda que me parece aquí nadie hizo. ¿Cuándo enregistró este nietizico tuyo el cuento y cuántos años tiene ahora? El niño tiene 27 años. Tenía 13 cuando grabó eso. Y ya lo continúa a conocer el cuentico. Sí, y todavía se acuerda de todo eso. Y de las otras fábulas también, todo se acuerda. Siempre lo dice y muarrimos. Qué bonito. Bravo, Yo entonces también, Alicia, para la próxima vamos a hacer un encuentro con jóvenes hablantes de jaquetía. sí. Qué buena idea. Con todo, pero tengo yo también una demanda, o diremos una cosa que está en mi memoria siempre. El ideal es tener revisim con horizontes abiertos, ¿sí? Y empezamientos de ciencias generales, como las tienes tú, como era Maimónides, como es Ben Amozeg, y como recientemente descubrí al rabino Sherky. Es Ancina, que Ancina era el ideal de los revisim sefardíes, pero en Israel lo que está pasando es otra cosa. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Yo sé que tú ahora tienes esa organización, espera, lo topí, que se llama Moreshet Yahadut Sefarad, sí. Herencia de Sefarad en Israel. Herencia del judaísmo de Sefarad. De Sefarad. Bueno, eso puede ayudar a mostrar el espíritu verdadero de los sefardín. Puede ser un granito de arena para construir esa casa que se destruyó porque nos rompieron la memoria. Cuando salimos, la memoria se hizo trizas. Entonces ahora hay que recomponer todo eso. Y cada uno en su familia tiene que intentar recrear ese ambiente, esas expresiones, esa presencia del Dios en todos los momentos. El Dios dirá, el Dios apiadará, el Dios lo hará todo bueno. Esa es la auténtica religión. Esa es la auténtica. Y eso es verdad que falta, pero no solo en Israel. En Israel hay una influencia muy grande de otros judíos que por estar tantos siglos perseguidos tuvieron que
inventar un judaísmo de defensa y encerrarse y ponerse uniforme de judío. Oye, que eran valientes, porque se ponían un uniforme de judío cuando sabían que le podían tirar piedra o que le podían matar por ser judío, y lo hacían. Yo los admiro, la verdad. Pero, por otra parte, hicieron un judaísmo cerrado, no un judaísmo que sonríe, que atrae. Y ese es el problema. Y nosotros, pues, intentamos, en la herencia de Sefarad, hacer algo distinto. Puede ser que tengamos suerte, puede ser que vengáis muchos de vosotros que pensáis de encina y podamos hacer más de lo que estamos haciendo. Amén. Sí, amén. En esta esnoga que estamos aquí en Nueva York, esnoga de judíos marroquíes, la mayoría, en Simchat Torah, yo me sentí tan desilusionada hasta que ya no quiero ir más ahí, porque al final vinieron chateando un grupo de Chabad y empezaron a cantar, pero no los piutín que debemos de cantar con las akafot. Empezaron así, cantar, hacer ruido, y no sé, el rabino se quedó así, los dejó hacer en que estaban. Qué lástima. Bueno, yo creo que para terminar con una nota más alegre y optimista, sí. Creo que como lo nuestro es tan abierto y tan agradable, es el modelo que va a lograr unir a todos los judíos. Porque mira, tú entras en una tefilá sefardí y ¿qué ves? El de la kipá bordada, el de la kipá de terciopelo, el del sombrero negro, el de sin sombrero, el que vino y pidió una kipá porque no tiene kipá y a lo mejor la primera vez que se lo puso. Todo eso necesita otro vocabulario, otro approach, otra manera de tratar a los judíos y particularmente a los jóvenes para atraerlos. Voy a contar un cuento. Una vez, mi mujer y yo estábamos en Tel Aviv. Íbamos a pasar, pero estaba colorado. No pudimos pasar. Aquí que en la acera de enfrente había una muchacha, un jial, y cabe mí, dos muchachos. Dice uno a otro en hebreo. Dice, mira ese jial de muchacha que hay ahí. Y siguió hablando, ya vos imagináis lo que dijo. Entonces yo le dije, mira, en la Torá, cuando se ve un jial ancina, se dice, Baruch shekach lo be'olamo, bendito el que tal tiene en su mundo. Entonces, la manga se tapó y dijo, bendito el que tal tiene en su mundo. Ahora Mohamed Bezzate a mirar de otra manera. Qué bonito. No quiero decir que yo lo hice, que yo dije, que yo no. Quiero decir que es posible atraer a las personas, no con vinagre, sino con miel. Y eso los sefaradim sabemos hacerlo. Lo primero que hacemos cuando alguien viene, o siéntate y gosta, mira esta mermelada que hice, mira este dulce, mira, adulza la boca, luego miraremos de qué vamos a hablar o de qué vamos a pelear, pero vamos a comer juntos. Esa manera de ser es lo que nosotros tenemos que perpetuar y transmitir. Además de la jaquetía, porque la jaquetía es muy importante en esto, porque también lleva valores, lleva maneras de expresarse llenas de cariño, llenas de amor. Hasta las maldiciones son para reír. Por eso yo creo que conservar todo eso y no olvidarlo es fundamental. Y nosotros, los judíos, lo necesitamos y el mundo necesita nuestro ejemplo. Antes de empezar esta sesión... El jajam que tenemos aquí, jajam grande, el Rab Baruch Garzón. No, grande no. Sí, antes era grande de talla, ahora me estoy haciendo más chiquito, no sé por qué. De que la columna, que no sé qué, bueno está. Pero así es el espíritu de nuestros rabanim sefardíes. Esto debe ser. Que queremos más barujes garzones. Gracias Liliana, Marcelo
y todos los que habéis venido aquí a participar y a escuchar y a Vos voy a recordar contar, y a vos voy a sentir contar y un como un dice pisico Liliana, a de emocionarnos. seguro, vos voy a contar un pisico de ande o de quién tenemos saludos, por mor que tenemos muchos aquí. Desde muy temprano está Yosef Tari, que nos manda saludos, también Alegría Pinto Asayak, Brian Kirchen, Rebeca, que no sabemos su alcunia, Linda Sklar, Miriam Sherman, todos buenas palabras para vosotros los dos, Corina Tuati, tenemos Nadia Benmergui, la querida Rachel Abado Boni, que también hace una demanda de cuando estabas hablando ya, casi al empecillo, que decía, ¿cuál es Tivá? Tivá. ¿Te va? Tivá. ¿Será Tivá que él se sintió ¿Te va diferente? de la esnoga? ¿Te va de la esnoga? No sé. Ella demandó esto por mor que estaba sintiendo. No sabemos, después le vamos a demandar. Silvia Al-Hadef, que siempre nos manda saludos desde Israel. También Rachel demandaba que quiso decir cuando dijiste que te empezaste ladino, es porque también me dabas en ladino, no solamente en jaquetía, ya después dijiste unas palabras de esto, muy interesante, que Mira, conocías creo las que dos cosas. Jacob Bentolila quiere hablar. Sí, ahora vamos a dejar. Voy a mandar un pisico de mensajes. Bela Ríos, que vos manda también saludos de corazón. Eduardo Lázaro. Tenemos también saludos de YouTube y de Facebook, de Adrián Toro Quintero de Colombia, de José Rodríguez, que nos dice Shabuat Tov a todos, y también de una sorpresa, dice, tío, escapado de mal. Esto es Mijael Garzón, que te da sus saludos también por YouTube. ¿Qué más tenemos? Cali, que manda saludos. Betty Estrada de Ciudad de México. Cojava de Arizona. Stella Yani Garber de Brasil. Judith Cohen. Todos estos vos mandan hermosas palabras y saludos. Gloria Asher, que está en los Estados Unidos. Rachel, que nos dice, y el cuenticico del vestido o de la camisita también es de la Turquía. Clarita Belecén, que dice Clarita Belecén de Chocrón, está con nosotros. También, bueno, Abraham Bengio, Rachel Lopatka. Mira, todas las gentes, no puedo meldar todo. Damir, que está muy contento con el encuentro. Hermosas palabras de todos, felicitaciones y saludos y cariños de nuestra querida Oro Librovich, que está en Montreal. Y ella también es buena contadora de cuenticicos. Ya sabes que ganó hasta un premio contando cuenticicos. ¿Qué más tenemos aquí? Muchas palabras de cariño. Ya lo voy a mandar en modo privado para no tomar aquí tanto tiempo, y vamos a sentir a nuestro querido Jacob Bentolila que nos quiere decir unas palabras. Venido con bueno, Jacob. Hola. Primeramente tengo que volver a esa palabra que escuchamos tantas veces aquí. Todo está endiamantado. ¿Cuántas veces escuchamos de endiamantado? Efectivamente, el encuentro es muy interesante. Rabbi Baruch, eres un actor. Verdaderamente, mismo mi mujer todo el tiempo está diciendo, bueno, tradúceme lo que está diciendo, porque estoy... En fin, hablaros de la palabra Tivá. No es Tivá. Quien preguntó qué era Tivá, escuchó Tivá, pero lo que Rabbi Baruch dijo era el Tipá. Tipá es una cafetera, una tellera.
O sea, es una de las pocas palabras inglesas que entraron en Jaquetía. Era teapot. Teapot. Ajá. Ah, tipad. Tipad. Tipá. Y Y claro, es que se escribe lo que uno siente cuando no conoce, Ancina, ya qué escuchó, bueno que hemos... yo tipá, pero es tipá. Tipá es Ah, una cafetera de té, ¿cómo se dice en español? Tellera. una Sí. Tetera. de té, una tetera, una Tetera. Yo tetera. siempre pensé que es una palabra española, tipad, así se decía en casa. Inglés. Traiga el tipad de té. Bueno, Pero luego, sí, viene de gracias a teapot. todos. Sí, Jacob, Rachel te dice muchas gracias. Rachel Amado Bornik te dice muchas gracias por esto. Bueno, ya dijimos, como dijo Jacob, aquí muchas veces este encuentro endiamantado. Yo vos digo, tiene sabor dulce, es una lengua maravillosa, mismo que seguro tiene muchas palabras que los latinohablantes y los otros no conocen, además todo se entiende por mor de el contexto, como decimos. No será justo, ama. Estoy tan contente de que estuviste aquí, de que el Rab Baruch, yo quiero decirte el Rab Baruch porque tú eres un jajam para mí. Este es muy sabio y es muy buena persona y se ve tu corazón en tu habla. Ancina que estoy muy contenta, ya vamos a escapar, que estamos pasados de la hora. Aquí tenemos a Clarita Belecén, que quiere decir unas palabras. No sabemos si la conoces, a Clarita. Sí, cómo no, cómo no. Sí, ¿puedes meter tu cámara, Clarita, a ver si te vemos también? ¿O solamente quieres decir una cosa? ¿O es un saludo sin querer? No sabemos. Ama está aquí con la mano levantada. Puede ser, en veces mandan el saludo a Ancina. Bueno, ya vamos a escapar. No sé cómo reingraciar a Alicia, no sé cómo reingraciar al querido Baruch y a todos los que vinieron aquí, porque este fue un encuentro, como cada semana decimos, mejor del anterior. A Gracias a ver, vosotros a por, ver. por arreglar esto. Que tenemos de dar la voz para hablar un pisico, ¿sí? Pues por el nombre no sabe quién es. Porque quizás por celular no. Sí. Aquí estás con nosotros, Clarita. ¿Quieres decir una cosa? Clarita, tú. No, me parece que fue sin querer. Bueno, Amamos. gracias Liliana y Marcelo por esto. Y claro, a Barujito. Gracias a todos los seguidores. Seguro. Y es una hora endiamantada. Fue una hora endiamantada y interesante. Bueno. Muy interesante. Ya para escapar, vos voy a contar, como dije al empecillo, vamos a tener el próximo encuentro de Al-Had sobre el encuentro del judeo español con el griego, con el doctor David Nahar y su muzafir, el doctor Isaac Hino, como llamamos, Ben Mayor. Esto hay de tener atención porque este día empiezan los trocamientos de horas para atrás. Ancina que algunos empiezan esta semana, este día del 30 de octubre, otros trocan la hora la semana siguiente. Entonces hay de tener cuidado para entrar a las horas que está el encuentro en cada lugar. Como vos contaba también cada semana, los filmicos de todos los programas y este endiamantado los vas a topar en youtube.com/Sefarad y en sefarad.com/TV. Y si nos querés dar una ayuda, podés entrar en sefarad.com/encontros. Y como cada semana vos digo, semanada buena semana que nos dio a todos, con salud, con paz y con alegrías. Amén. Nos veremos el próximo Al-Had. Amén.
sos la candela sola que brilla en nuestro corazón. Cantaré, cantaré, y por y por ti yo viviré. Cantaré, cantaré, y por ti y yo por ti yo viviré. No, mi bebé ya está, te amo.